En este vídeo vamos a ver cómo cargar datos de correlaciones en la plantilla de MetaEssential cuando ya tenemos estos datos previamente codificados. Al acabar de ver este vídeo deberéis ser capaces de pasar de una tabla de datos que es la que habéis utilizado cuando estabais codificando los diferentes artículos en la fase previa o inicial de captura de datos y los pasaréis a la plantilla de MetaEssential para que esta plantilla os pueda hacer los cálculos y obtengáis ya los resultados del metaanálisis, que fundamentalmente es la correlación promedio y los intervalos de confianza o de predicción y sobre todo también los análisis de heterogeneidad si forman parte de nuestro objetivo. Parte es los datos tal como los codificamos en la fase previa, donde hemos optado por una distribución donde cada fila sea una de las variables que codifiquemos y cada una de las columnas sea cada uno de los estudios, y hemos ido recogiendo toda la información de cada uno de los trabajos, la información relevante para toda nuestra tarea de investigación, y parte de esa información la utilizaremos en metaanálisis, pero también hay otra que la utilizaremos quizá para una revisión narrativa o para sacar otro tipo de conclusiones. Bueno, pues esta que es la tabla básica de todo lo que hemos codificado, la tenemos que transformar en una tabla que nos permita hacer el metaanálisis, que básicamente implica seguramente transponerla, en este caso seguro, porque lo que vamos a hacer es que cada fila sea un trabajo, y luego reorganizarla para poder tener la información que precisamos para el metaanálisis, que básicamente es el dato de correlación y el tamaño de la muestra del estudio que estamos identificando en cada una de las filas. Para hacer esto, lo primero básico del todo es, hemos hecho una copia de la tabla inicial de trabajo, porque vamos a estar haciendo bastantes perrerías sobre esa tabla inicial. Vamos a cambiarle la estructura, vamos a quitarle fila, vamos a quitarle columna, vamos a quitar muchas cosas. Entonces nos guardamos el trabajo realizado de codificación para no perderlo, y sobre una copia pues vamos a transponer la matriz de datos, vamos a eliminar algunas filas que corresponden a estudios que sabemos seguro que no vamos a trabajar, vamos a eliminar algunas columnas que no tienen que ver con correlaciones, ni con el tamaño de la muestra, ni con posibles variables de heterogeneidad, y para reducir la tabla. Después de realizar esto, pondremos en número los valores que necesitamos, que son básicamente los de correlaciones y los datos de tamaño de muestra. Digo esto porque hay veces que hemos puesto algunas palabras, por ejemplo, n igual a 128, pues ahora tenemos que dejarlo en 128, que es el tamaño de esa muestra. O las correlaciones pueden decir, existen dos correlaciones, 0,5 con la variable general y 0,3 con la variable específica. Bueno, pues todo esto deberá separarse y serán dos columnas, correlación con variable general y correlación con variable específica, y cada una tendrá un número, y luego veremos cuál de esas columnas son las que queremos metaanalizar. Si estamos analizando variables generales, pues será de una forma. Si queremos analizar una y otra y compararlas, tendremos que duplicar la fila. Toda esta reestructuración la tendremos que ir haciendo a mano, y al final tendremos la tabla preparada. Habrá algunos estudios donde no tendremos datos suficientes y los podremos eliminar, o si no, luego le indicaremos a MetaEssential que no los procese. Y por último tendremos que homogeneizar la parte de categorizar las posibles variables de heterogeneidad, es decir, usar exactamente las mismas palabras para identificar cada uno de los grupos que luego queremos hacer para analizar los resultados por diferentes bloques. Por lo tanto, partiendo de esta tabla original que hemos visto antes, nos la llevaríamos a un archivo copia, donde en primer lugar pues hemos hecho un primer filtrado y un ajuste de las cosas que nos podrían interesar. Hemos reducido mucho de todo el conjunto de estudios, pues en el momento que estaba haciendo este trabajo pues teníamos 18 trabajos que posiblemente podrían interesarnos. Pero estos trabajos pues tienen información de correlación con agilidad, con correlación con adaptabilidad, con relación con alineamiento. Luego además tienen unas medidas de fiabilidad interna, el alfa de Cronbach o cualquier otra medida de consistencia que se haya utilizado. De momento nosotros no vamos a usarlo porque estamos calculando el promedio de las correlaciones sin atenuar o sin corregir por este error de medida, pero que sería otra forma u otro procedimiento u otra manera de trabajar el metaanálisis. Nosotros ahora vamos a trabajar la parte sencilla con el dato puro, pero bueno, cada uno de estos trabajos nos proporciona una o varias de estas correlaciones. Cuando pasemos estos datos a MetaEssential, pues realmente lo que tendremos es que desglosar esta tabla donde tenemos un estudio con varias columnas en una estructura que es la que va a usar el programa, que es el
nombre del estudio. Esta es una variable donde podremos decir si queremos que se incluya o no en el metaanálisis, y luego la correlación y el número de trabajos. Un mismo estudio, por ejemplo este de Alfaya-Luque, tiene una correlación con, en este caso, adaptabilidad y esta N, pero al mismo tiempo has analizado también la correlación de la ventaja competitiva con agilidad. Por tanto, tendría una correlación para adaptabilidad, una correlación diferente para agilidad, y luego tendría otra para alineamiento. Y todas ellas tienen la misma N, que es este 151. Es decir, de una fila de esta tabla ya trabajada y procesada respecto a la tabla inicial donde habíamos codificado las cosas, esta fila la hemos desglosado en 3 filas para nuestro estudio en Metasensial. Luego, aparte de limpiar, depurar y todas estas cosas que las he estado haciendo con los datos que tenía en ese momento. Había algunos que se podían considerar dudosos, entonces no consideréis que estos son los datos correctos de los estudios, es simplemente un ejemplo que me sirve para mostraros cómo se utiliza Metasensial, ¿eh? No es la el metaanálisis final con los datos correctos, corregidos y contrastados con todo el equipo de investigación, ¿vale? Entonces, de esta tabla, que ya es un resumen de la tabla original, me dejo la tabla ya compacta preparada para pasar a Metasensial, y tiene como 3 bloques porque había tres correlaciones que yo podría analizar: la correlación de adaptabilidad con ventaja competitiva, la correlación de agilidad con ventaja competitiva y la de alineamiento con ventaja competitiva. Es cierto que podría estar trabajando con 2 variables de rendimiento, ventaja competitiva y rendimiento operativo, por ejemplo, que son dos matices del resultado de la empresa. Pues si fuera así, o trabajo con 2 correlaciones o utilizo como una variable de heterogeneidad precisamente el tipo como de variable con la que se ha medido. Por ejemplo, esta podría ser una columna para usar luego en los análisis de heterogeneidad, si lo que han medido ha sido ventaja competitiva o si han medido el rendimiento operativo. Podría tener también otras variables de heterogeneidad que puedan resultarme interesantes. En Metasensial solo puedes usar un modelador categórico cada vez para este análisis de heterogeneidad, pero yo me puedo dejar las columnas preparadas para ir copiándolas y pegándolas en los diferentes análisis que quiera hacer. Por ejemplo, en uno podría ver si por el método de análisis que se ha utilizado, si se ha usado CBSM o PLS. Entonces cada uno de estos está codificado con un numerito, 3 si es una, 1 si es otra, o por el tipo del país del cual provenía la muestra. Por ejemplo, si es una muestra con múltiples países de área emergente o múltiples países de países desarrollados, o si es una muestra de un solo país emergente, o si es una muestra de un solo país desarrollado. O también podría poner la variable para poder clasificármelas y ordenármelas de forma más fácil, o alguna otra tipo de indicadores o de variable categórica que me sirviera para hacer subgrupos y posibles análisis para encontrar matices o aplicaciones o explicaciones más detalladas de por qué las correlaciones son como son. Una vez tengo ya la tabla en este formato, este es el formato exacto que se utiliza para introducir los datos en Metasensial. Entonces me iría a la pestaña de introducir datos en Metasensial, ves que es básicamente lo mismo que tenía en esa columna, en la tabla anterior, que era como la tabla intermedia que me ha permitido llegar hasta aquí. Hay algunos donde no quiero analizarlos, no quiero incorporarlos porque quiero analizar. En este caso voy a mostraros solo los resultados de agilidad, por tanto voy a excluir todas las filas donde tengan que ver con adaptabilidad o alineamiento, y solo me voy a dejar como que quiero que se analicen las filas que tengan que ver con agilidad, ¿vale? Y con esto pues pasaríamos a la pestaña de resultados, que es la del Forest Plot, y tendríamos por un lado los análisis, el resultado de los análisis. Bueno, primero, en primer lugar, la parte de cuáles son los parámetros con los cuales he hecho el análisis, que son estos 4 parámetros que puedo analizar. Realmente estos son 2 parámetros y esto es como quiero que se presenten los resultados. Puedo hacer que se hagan por el nombre del estudio, por el de mayor a menor correlación, como quiero ordenar las cosas. Por ejemplo, si lo cambio a correlación, pues me saldrán los estudios ordenados de esta forma. Y los resultados que aparecen a partir de aquí. Tengo la estimación promedio, el intervalo
intervalo de confianza, el intervalo de predicción y bueno, algunos otros valores que me ayudan a analizar los resultados del metaanálisis. Estos son los resultados globales y luego aquí tengo cómo cada uno de los artículos, pues su correlación, cuál es el peso con el que se ha ponderado en el metaanálisis y una representación gráfica de todo el proceso e incluso una representación gráfica de cuáles son los resultados finales que se obtienen. En estos momentos debéis ser capaces de pasar de una tabla de codificación en la fase inicial del metaanálisis al formato de tabla que se necesita en MetaEssential para poder hacer los cálculos.